Hola a todos, buenos días. Vamos a continuar con el tema de física moderna, ¿vale? Pero antes, una pequeña aclaración sobre lo de la energía relativista. Mirad, os traigo aquí una gráfica, ¿vale? Os traigo aquí una gráfica en la que he representado dos funciones. En primer lugar, tenemos una función verde, ¿vale? ¿Qué función verde es esta? Mirad, esta es la energía cinética para una masa de 1 kilogramo, ¿vale? Yo tengo una masa de 1 kilogramo en reposo. Luego, si yo hago 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, me sale esta gráfica, siendo aquí en este eje representado la velocidad partido c, en función de la luz, de manera que, fijaros, 0,4 veces la de la luz, 0,6 veces la de la luz, 0,8 la de la luz y directamente la velocidad de la luz. Por aquí encima la gráfica no tendría sentido representarla, pero bueno, la he dejado. Y en este eje está la energía cinética, ¿vale? De manera que la verde es la energía cinética de una partícula sin tener en cuenta efectos relativistas. Fijaros cómo sube. Vale. Esa es la energía cinética sin tener en cuenta efectos relativistas, es decir, siempre con la masa en reposo. Vale, pero ¿qué pasa si yo tengo en cuenta los efectos relativistas? Si yo tengo en cuenta efectos relativistas, la masa, ¿vale? La masa comienza a aumentar con la velocidad, con lo cual cada vez, aparte de aumentar la v, también aumenta la masa. Esa gráfica es la azul. ¿Qué he representado en la azul? En la azul está representada la energía cinética de manera de... Perdón, la energía cinética relativista. Es decir, teniendo en cuenta que la masa en este caso será el factor gamma por la masa en reposo. Es decir, que suben tanto a la velocidad como la masa en reposo. Es decir, que la energía relativista sería algo así como 1/2 de gamma m0 por v al cuadrado, donde gamma, acordaros, es 1 dividido por la raíz de 1 menos v cuadrado partido c cuadrado. ¿Vale? Entonces, fijaros qué diferencia hay tan grande cuando nos acercamos a valores altos. ¿Vale? Al principio en 0,4 apenas hay diferencia. Cuando estamos a 0,6 veces la velocidad de la luz, bueno, pues hay algo de diferencia, pero tampoco excesivamente. ¿Dónde se empieza a notar más diferencia entre calcular la velocidad de la manera clásica o calcular la velocidad de la manera relativista? Pues fijaros, a partir de 0,7 podemos concluir que en torno a 0,7, 0,8, a partir de 0,7 o 0,8 veces, habría que tener en cuenta los efectos relativistas. ¿Vale? Veis que aquí ya la diferencia es bastante notable. Aquí también, en 0,7. En 0,6, pues bueno, podíamos pasar. ¿Vale? Espero que con esto vuestras dudas ya se hayan disipado un poco más. Bien. Bueno, pues continuamos. Vamos a ver hoy las desintegraciones radiactivas. Veríamos en la clase del lunes cómo había algunos elementos que, bueno, pues eran inestables. Algunos elementos tenían más estabilidad que otros. ¿Por qué algunos elementos tenían más estabilidad? Porque su energía de enlace por nucleón era mayor. ¿Qué va a pasar con esos elementos que no son tan inestables? Bueno, pues que algunos elementos que son inestables pues van a tratar de evolucionar para llegar a esa estabilidad. ¿Cómo van a evolucionar para tratar de llegar a esa estabilidad? Bueno, pues haciendo cambios en sus estructuras, ¿vale? Esos cambios en estructuras van a poder ser emisiones de fotones o emisiones de otras partículas. A todas esas emisiones de partículas que un elemento inestable emite para volverse estable, lo vamos a llamar emisiones radiactivas, ¿vale? Como tenéis aquí arriba. De manera que una buena parte de los núcleos existentes son instables, lo que determina que evolucionen tratando de alcanzar un grado energéticamente más favorable. Lo que acabo de decir, ¿cómo lo logran? Emitiendo radiación electromagnética, fotones o algunas partículas, que ya vamos a ver. Estos son las emisiones radioactivas, ¿vale? En esta gráfica, fijaros, tenemos una serie de elementos, aquí estarían todos los elementos químicos, porque este es el número Z, el número de protones, y en este eje se ha dibujado el número de neutrones que hay en el núcleo. Entonces, fijaros cómo la estabilidad se consigue, la estabilidad la tienen los elementos aquí en el medio, ¿vale? Y bueno, pues en función de si estamos por encima o por debajo, pues los elementos intentarán
emitir fotones o emitir neutrones o emitir otra serie de partículas, ¿vale?, para conseguir llegar a la estabilidad. Y eso es lo que vamos a ver nosotros ahora. ¿Qué partículas emiten y cómo lo hacen para conseguir llegar a la estabilidad? ¿Vale? Bien, todas estas partículas las vamos a llamar emisiones radiactivas. ¿Vale? Por tanto, ¿qué es la radiactividad? Pues esto lo descubrió el científico francés Becquerel, que luego dará nombre a una unidad, ¿vale?, a la unidad de radiación. Descubrió pues, que las partículas, que los elementos en su estado natural, pues emitían radiaciones, emitían partículas. ¿Para qué? Para volverse estables o para pasar a otro estado y de ese estado a otro estado y al final terminar siendo estables. ¿Vale? La radiactividad natural va a ser el proceso por el cual los núcleos de ciertas sustancias emiten radiación, ya veremos lo que es la radiación, de manera espontánea y se transforman en otros elementos, ¿vale?, en otros núcleos de elementos distintos, o núcleos del mismo elemento en un estado de menor energía. ¿Vale? Es decir, yo puedo tener un núclido y este núclido de repente pues emite un electrón, ¡pum!, ha aparecido otro núcleo. Este núcleo puede ser el mismo elemento o puede ser distinto elemento. Si es el mismo elemento, pues será un elemento, como ha perdido un electrón, ha perdido energía. ¿Vale? Ya lo veremos. Entonces, ¿qué tipo de radiactividad podemos tener? Pues mirad, los científicos han descubierto 3 tipos de emisiones radiactivas. 3 tipos de radiación que tenemos ahí y que hay que conocer. ¿Vale? 3 tipos de radiación. ¿Cuáles son esos tipos de radiación? Bien. La primera, la radiación o rayos alfa. ¿Qué son los rayos alfa? ¿Qué es? O sea, si me dicen, pues mira, me llega una radiación alfa, ¿qué es eso? Pues mira, son núcleos de helio 2,4. Esa es la radiación alfa. Núcleos de helio, pues un elemento gordo, pero de repente, ¡pum!, suelta una radiación alfa. Núcleos de helio 2,4. Las partículas alfa, ¿vale?, las partículas alfa, por tanto, son núcleos de helio 2,4. Y fijaros, esto va a ser muy importante. ¿Cómo representamos la partícula alfa? O así, o también lo podemos representar así. ¿Vale? Rayos alfa. Entonces, núcleos de helio 2,4. Bien. Son radiaciones que se llaman ionizantes, ¿vale? Ya lo pone por aquí el libro, hay que saber de esas. Bueno, es capaz de arrancar partículas a la materia. Y, segundo, fijaros, son núcleos de helio, entonces son un poco gordos. Tienen poca capacidad de penetración, ¿vale? Tienen poca capacidad de penetración en los tejidos. ¿Vale? Un papel es capaz de retener la radiación alfa, o la propia piel humana es capaz de pararla. ¿Vale? Por lo tanto, pues bueno, no es que sea muy peligrosa. Bien, eso es la radiación alfa. Siguiente radiación. La siguiente radiación es la radiación o los rayos beta. Seguimos con las letras griegas. Los rayos beta. ¿Vale? ¿Qué son los rayos beta? Los rayos beta son electrones. Eso es. Son electrones. De manera que beta es electrón. Bien, ¿cómo se representa el electrón? No lo dije ayer. Fijaros, si un protón, a las partículas, acordaros, se les pone aquí la Z y arriba la A. Entonces el protón va a ser Z1A1. ¿Cuál va a ser el neutrón? El neutrón es Z0A1. ¿Vale? Entonces, ¿cuál va a ser el electrón? El electrón va a ser el -1, 0. A0, y la Z pues es 1 pero en negativo, la antítesis del protón. ¿Vale? Aprenderos estas 3 formas de representar las 3 partículas elementales, porque son las que vamos a utilizar ahora. ¿Vale? De manera
que la radiación beta son electrones. Entonces lo representamos así, así, o también de esta manera. Lo vamos a representar de estas dos. ¿Vale? Bien, ¿cómo es la radiación beta? Bueno, la radiación beta, claro, la radiación alfa era un era un núcleo de helio. Era bastante más grande que un electrón, por lo tanto la radiación beta va a tener más capacidad de penetración, ¿vale? Van a ser más penetrantes. Pero, pues bueno, tampoco tanto. Van a poder ser retenidas por una lámina delgada de un metal, ¿vale? En un metal, como las partículas están muy unidas, pues bueno, esa unión es lo suficientemente grande como para que un electrón no pase por ahí y quede atrapado en el metal, ¿vale? El poder de penetración, por tanto, es un poquito más grande que el de los rayos alfa. Bien, y finalmente nos queda la más temida, los rayos gamma. ¿Qué van a ser los rayos gamma? Los rayos gamma van a ser fotones. Emisión de fotones. ¿Qué es el fotón? Vamos a ver, el fotón ya sabéis que es la partícula transmisora de energía y no tiene masa, ¿vale? Ni carga. Entonces, gamma igual a fotón. Eso es. ¿Vale? Como el fotón es una partícula muy pequeña y muy energética, va a tener muchísima energía la radiación gamma. Por lo tanto, va a ser mucho más difícil pararla. Tiene gran poder de penetración. Para detenerla es preciso utilizar capas gordas de hormigón. Y aquí lo tenemos. La radiación alfa. ¿Qué era la radiación alfa? Núcleos de helio 2,4. Radiación beta. ¿Qué era la radiación beta? Electrones. Y la radiación gamma, que son fotones. ¿Vale? Los rayos X también son fotones, pero de menos energía que los gamma. Bien. ¿Queda visto esto? Bueno, estas son las tres radiaciones que puede emitir un material. Las tres radiaciones radiactivas que puede emitir cualquier elemento atómico. Ahora, ¿qué leyes siguen los elementos a la hora de emitirlas? Porque un elemento no puede emitir cualquier cosa. Bien, los elementos siguen una serie de leyes. Esas leyes son las leyes del desplazamiento radiactivo o leyes de Soddy-Fajans. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? Leyes del desplazamiento radiactivo o leyes de Soddy-Fajans. Bien, esto de Soddy-Fajans es importante porque en cualquier examen y en cualquier ejercicio hay que ponerlo utilizando las leyes de Soddy-Fajans, bla, 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 bla. ¿Vale? Esa es la introducción que hay que poner. Bien, pues son tres leyes. Una ley por cada una de las tres radiaciones que hemos visto. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si conseguimos entenderlo bien porque puede ser un poco complicado al principio. Empezamos. Primera ley. Bien, ¿en qué consiste la primera ley de la desintegración radiactiva? Bueno, imaginaros que tenemos un núcleo atómico. Un núcleo, ¿vale? Pues tendrá su número atómico y su número másico. Esto es como una reacción química, ¿de acuerdo? Entonces este núcleo, por lo que sea, emite una radiación alfa. Emite una radiación alfa. ¿Vale? Alfa 2,4. ¿Qué le ocurre? Pues fijaros, si este núcleo ha emitido una radiación alfa y una radiación alfa son 2 protones y 2 neutrones, ¿vale? Pues este núcleo ha perdido 2 neutrones y 2 protones. Es decir, este núcleo se ha quedado como un núcleo de otro elemento distinto con Z-2 y menos 4. Es decir, este elemento ha emitido 2 protones, 2 neutrones, un núcleo alfa. Pues ha perdido
2 protones y el número A, que es el número de partículas, 4. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que claro, lo que da nombre a un elemento es el número de protones que tiene. Entonces, si este elemento tenía 76 protones y ha perdido 2, se quedó en 74. Es otro elemento distinto. ¿Vale? Y fijaros, se suele poner aquí al lado una explicación más de lo que es esta partícula alfa. Se suele poner aquí que alfa, la partícula alfa es un núcleo de helio 2,4. ¿Vale? Para que quede bien claro. Un ejemplo de esto, pues mirad, imaginaos que tenemos un núcleo de uranio 238. El uranio tiene de número atómico 92 y este va a ser el 238. Imaginaros que por lo que sea, este uranio tiene una desintegración radiactiva, alfa. Bien, pues emitirá una partícula alfa y se quedará como un núcleo de 92 menos 2, 90. 238 menos 4, 234. ¿Qué elemento es el de número atómico 90? No hay que saberlo, hay que utilizar la tabla periódica. Si vamos a la tabla periódica, este elemento es el torio. ¿Vale? Y luego aquí a la derecha ponemos que alfa 2,4 es igual a helio 2,4. Bueno, pues esto es un ejemplo de una desintegración radiactiva alfa. Núcleo de uranio 92, 238, emite una partícula alfa y se queda como torio 234, 90. La regla es esta. ¿Vale? Bien, si la primera ley es para las desintegraciones alfa, la segunda ley será para las desintegraciones beta. Y aquí vamos a distinguir dos partes. Vamos a distinguir las desintegraciones que son beta negativas y beta positivas. ¿Vale? Las importantes son las negativas, las positivas es solo teórico, lo repetiré luego. Segunda ley, desintegraciones beta positivas. Vamos a ver, volvemos a tener nuestro elemento X, Z, A. Entonces, lo primero de todo, ¿qué era una desintegración beta? Una desintegración beta es emitir un electrón. ¿Vale? Entonces, siempre aquí pondremos que una beta menos 1, 0, que es el símbolo, es como decir electrón menos 1, 0. ¿Vale? Entonces, este núcleo, por lo que sea, emite un electrón. No voy a poner electrón, voy a poner beta menos 1, 0. Bien, ¿qué le ocurre? Pues ocurre que se transforma en un elemento distinto, Z aumenta en una unidad y la A se mantiene. Y fijaros, aquí os tienen que saltar las alarmas. O sea, ¿cómo es posible? Dos cosas. La primero, ¿cómo es posible que un núcleo emita un electrón? Los electrones no están en el núcleo. Entonces, ¿cómo es posible que un núcleo emita un electrón? Eso es lo primero. Lo segundo, vale, suponiendo que un núcleo emite un electrón, ¿cómo es posible que si emite un electrón, de repente gane un protón? Porque esto es que gana un protón. Esas dos preguntas. Para solucionarlo, tenemos que ver cuál es el mecanismo de la desintegración beta. ¿Vale? De la desintegración, en este caso, ya os lo he dicho, esto es la desintegración beta negativa. Bien, ¿qué ocurre en un núcleo cuando aparece una desintegración beta negativa? Bueno, pues que dentro de este elemento, dentro del núcleo de este elemento, uno de sus neutrones sufre lo siguiente. Un neutrón, que acordaros es 0,1, se representa así. Resulta, ya hemos visto al principio del tema, que los neutrones y los protones están formados por quarks. ¿Vale? Entonces esto es posible. Un neutrón resulta que se rompe, se descompone, formando un protón. ¿Vale? Formando un electrón y formando también una partícula subatómica que se le llama antineutrino electrónico. Voy a escribirlo mejor. Ella así, con una raya encima. Una partícula que se llama el antineutrino electrónico.
Esta partícula la estudiaremos en el próximo tema, es una partícula subatómica, ¿vale? Es antimateria, antineutrino electrónico, es un neutrino electrónico pero anti, por eso se le pone esta raya encima, ¿vale? Antineutrino electrónico. Entonces, en el núcleo del átomo, un neutrón se rompe, formando un protón, un electrón y un antineutrino electrónico. El protón permanece en el núcleo y el electrón y el antineutrino salen y son emitidos, ¿vale? En esta reacción tendríamos que añadir aquí más antineutrino electrónico, pero normalmente no se añade. Vosotros podéis añadirlo, no pasa nada. Entonces, fijaros, esto tiene sentido porque un neutrón, ¿vale? Un neutrón se transforma en un protón, con lo cual el elemento gana un protón. ¿Y qué pasa con el número A? El neutrón y el protón lo conservan, por lo tanto A permanece igual, ¿vale? Bien. Y aquí al lado, a la derecha, siempre colocamos la explicación de lo que es una partícula beta. Una partícula beta es -1, 0. ¿Vale? Muy bien. Esto para la desintegración beta negativa. Ojo, la desintegración beta negativa es la de siempre. Siempre es beta negativa. De manera que no tiene que haber ningún problema. En todos los ejercicios siempre va a ser una desintegración beta negativa. ¿Vale? A no ser que se diga lo contrario. Vamos a ver un ejemplo de esto. Mirad, imaginaros que tenemos un núcleo de carbono, el carbono tiene número atómico 6, de carbono 14. ¿Vale? Un núcleo de carbono 14. Este núcleo de carbono 14 sufre una desintegración radioactiva. Una desintegración beta negativa. Luego emite una partícula -1, 0. Según las leyes de Sodi-Fajas, el elemento que se forma es un núcleo Z más 1. Luego es un 7, 14. Vamos a la tabla periódica. ¿Y qué elemento es el de número atómico 7? El nitrógeno. ¿Vale? Y aquí completaríamos. Beta -1, 0 es igual a -1, 0 electrón. ¿Vale? Esto es una desintegración beta negativa. Vamos con la desintegración beta positiva. Esta es teórica, ¿vale? Es muy raro que aparezca. La desintegración, perdonad, beta positiva, ¿vale? Y tiene lugar esta reacción dentro. Si en la beta negativa era un neutrón lo que se rompía en el núcleo, en la beta positiva va a ser un protón. Un protón del núcleo se descompone formando un neutrón, ¿vale? Formando un positrón, ¿vale? Un electrón positivo, positrón, y formando un neutrino, ¿vale? Un neutrino electrónico. Esta sería la desintegración beta positiva, ¿vale? Con lo cual, ¿qué le pasaría al elemento? Al elemento, nuestro elemento X, ZA, ¿vale? Emitiría un positrón, que se escribe así, el positrón, y se quedaría como otro elemento, en este caso Z-1, ¿vale? Z-1 porque hemos perdido un protón, se ha ganado un neutrón, eso significará que A permanece igual, ¿vale? Un ejemplo de una desintegración beta positiva, por si acaso, pues mirad, el magnesio 1223, imaginaos que sufre una desintegración beta positiva. Entonces, ¿qué hará? Pues emitirá un positrón, ¿vale? Esta es la que se utiliza en hospitales, por ejemplo, para tratar algunos cánceres, emisión de positrones. Emitirá un positrón, ¿y cómo se quedará? Pues, según las leyes, se quedará en un elemento Z-1, 11, 23. ¿Qué elemento es este?
sodio. ¿Vale? Y esa es la desintegración beta negativa. Ya os digo que si no se dice nada, si en los ejercicios no dicen nada, es siempre, siempre, siempre desintegración beta negativa. ¿Vale? Y finalmente, queridos hermanos, nos queda la última. La desintegración gamma. ¿Vale? Los rayos gamma. O, como estábamos diciendo, la tercera ley. Desintegración gamma. Bueno, pues ¿qué es gamma? Gamma es un fotón. Entonces un fotón pues no tiene ni número atómico ni másico. Por lo tanto, si un elemento X, ZA, tiene una desintegración gamma, pues emitirá una partícula gamma y seguirá siendo el mismo elemento. ¿Qué ocurre? Sigue siendo el mismo elemento en un estado energético menor. Pierde energía solo. ¿Vale? Y aquí a la derecha, como en las otras, lo ponemos. Gamma igual a fotón. ¿Vale? Bueno, pues esas que se ve ahí en pequeñito, estas son las tres leyes de Soddy-Fajan, las leyes de la desintegración radiactiva. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo, si os parece. Bien. Imaginaros un núcleo de uranio, vamos a hacer el uranio 92-238. ¿Vale? Uranio 238. Va a sufrir una desintegración alfa, luego va a sufrir una gamma y luego una beta. ¿Vale? ¿Qué núcleo tendremos al final de todo esto? Venga, parad ahora el vídeo, hacedlo de un momento y cuando estéis me dais al play. Y ahora que me habéis dado al play, espero que alguien lo haya parado y se haya puesto a hacerlo, vamos allá. Lo primero, tiene lugar una desintegración alfa. ¿Vale? Entonces, aplicando las leyes de Soddy-Fajan, empezamos. Desintegración alfa. Entonces, según la desintegración alfa, el uranio 92-238 emite una partícula alfa, 2,4, y pierde 2 protones, con lo cual se queda en el 90-234. Si vamos a la tabla periódica, este es el torio, aparece este elemento, ¿vale? Y aquí ya lo ponemos que alfa 2,4 es como decir helio 2,4. ¿Vale? Bien, nos han dicho, primero tiene una desintegración alfa, luego tiene una desintegración beta, ¿vale? ¿Quién tiene ahora la desintegración beta? El torio, que es el que nos quedaba. Entonces seguimos. Los siguientes, desintegración gamma. Pues ese torio 238 sufre una desintegración o una emisión de partícula gamma. Pues gamma. ¿Qué dice la tercera ley de Soddy-Fajan? Que el elemento se queda como está, pero en un estado energético menor. Lo podéis indicar, pero en un estado energético menor. Lo podéis poner. 90-238. Donde gamma es fotón. ¿Vale? Y finalmente nos decían que tengamos en cuenta una desintegración beta. ¿Vale? Pues vamos allá. La última de las desintegraciones es una desintegración beta. Entonces tenemos nuestro torio, este torio de aquí, 90-238, ¿vale? Que sufre una desintegración beta, menos 1, 0. Desintegración beta, acordaros, pues siempre beta negativa. ¿Vale? ¿Qué le pasa a un elemento cuando sufre una desintegración beta negativa? Que su número atómico, según la segunda ley, aumenta en 1, pasa a ser 91-238. Si vamos a la tabla periódica, el elemento 91 es el paladio. ¿Vale? Y aquí, a la derecha, ponemos, como siempre, beta menos 1, 0 es un electrón. ¿De acuerdo? Pues así serían los ejercicios de estas leyes de desintegraciones. 1, 1, 1, ¿vale? Ir siguiendo.
Bien, ¿qué tenemos en el libro? Bueno, pues en el libro tenéis aquí, en el mecanismo de la desintegración beta, página 310, tenéis indicado lo que yo os he explicado, cómo es la desintegración beta, ¿vale? Y también aquí aparece cómo es la desintegración beta positiva, por si necesitáis saber algo más. Fijaros que para distinguir la desintegración beta negativa de la beta positiva, se indica aquí un beta negativo positivo. Podéis hacerlo, pero no pasa nada, ¿vale? Sí que es importante que indiquéis que lo que estáis haciendo es el mecanismo de desintegración beta negativa. ¿Vale? Bien, y finalmente, vamos a la 311. Entonces, ¿qué elementos pueden tener desintegraciones? Todos, o sea, ¿todos se pueden desintegrar alfa, beta, gamma infinitas veces? No, no. Los elementos, cuando se desintegran, buscan la estabilidad, buscan ser estables, ¿vale? Para conseguir esa estabilidad, pues tiene lugar una serie de desintegraciones. No todas son posibles, están muy pautadas, ¿vale? Lo que le sucede a un elemento, esos pasos que sigue, es lo que se llama series o familias radiactivas, ¿vale? Y hay muchas. Las principales son estas 4. Por ejemplo, vamos a esta que nos sonará. ¿Qué significa este gráfico? Bueno, nosotros iniciamos, imaginaos que tenemos un núcleo de uranio 235. Este núcleo de aquí, uranio 235. Bueno, ¿qué le puede pasar a este núcleo de uranio 235? ¿Puede emitir gamma, alfa, beta, todo lo que quiera? No. Se ha estudiado que los elementos, pues bueno, tienen cierta disposición a ir primero por aquí, luego por aquí, luego por aquí. Y eso es lo que representa esta gráfica. El uranio 235, lo primero que hace es una desintegración alfa, una emisión alfa. ¿Qué le pasa, según las leyes de Sodi-Fajas, cuando los elementos tienen una desintegración alfa? Que caen 2 en el número atómico, en Z, y 4 en A. En lo que tenemos en estas gráficas es representado Z en este eje, y aquí en este lado lo que tenemos es representado el número de neutrones, ¿vale? A menos Z. Entonces, cuando el uranio sufre una desintegración alfa, cae del 92, que era su número atómico, al 90. ¡Pum! Torio. Ha caído del 92 al 90. No sé por qué no está aquí puesto. Bueno. ¿Qué le pasa al torio? Que el torio también pues es inestable y hace una desintegración. En este caso el torio hace una beta y pasa a ser paladio. El paladio hace una alfa y pasa a ser actinio. Y aquí fijaros, el actinio puede hacer dos cosas. Puede sufrir dos cosas. Puede sufrir una desintegración alfa y forma el francio, o puede sufrir una desintegración beta y forma el torio. ¿Vale? Y volvemos otra vez al mismo torio. Ojo, es el torio, pero con distintos números másicos. ¿Vale? Pero luego todos convergen en el radio. Este sufre, ta, ta, ta. Entonces este es el camino que sufren los elementos inestables hasta llegar a la estabilidad. ¿Cuál es la estabilidad? Para el caso del uranio 235, a lo largo del tiempo llegará al plomo 207 y ahí se queda. Ese es estable. Como tenemos más ejemplos, ese es el uranio 235. También tenemos el uranio 238. El uranio 238 sigue todo este camino hasta llegar al plomo 206, que es su estable. El torio y el neptunio. Pues ahí tenemos unos cuantos ejemplos, ¿vale? La serie del uranio 238, pues por ejemplo, está aquí. Lo que veis aquí es esto que está aquí. Tenemos uranio 238, desintegración alfa, pasamos a torio 234, ¿vale? Aquí, 234. Después desintegración beta, pasamos a paladio. Paladio, proactinio, y yo todo el rato diciendo paladio, perdonad. Uranio, ¿vale? Y después todas estas alfas, alfa. ¿Cuándo suceden estas radiaciones? Bueno, pues no suceden siempre, no suceden cada segundo sucede una, no. Tienen un tiempo medio. Por ejemplo, el tiempo de medio de semidesintegración para la desintegración del 238 es de 4,5 por 10 a la 9 años, que sucede esto de manera media. Y luego ya va cayendo, algunos suceden en microsegundos, otros suceden en años, como media, otros en días, minutos, ¿vale? Como media, que les pasa esto a los átomos. Acordaros que esto es un proceso artificial,
sucede porque sí. ¿Vale? Bien, como seguramente de esto tengáis muchas dudas, y por favor espero que tengáis dudas, pero os indicará que habéis hecho algo, por favor me las escribís, y si son muchas, hacemos una videoconferencia, ¿vale? Pues venga, ánimo con la tarea.